están? Gracias por acompañarnos en Semana Política. Este es el último lunes de este 2024 y ya hay ambiente de vacaciones, pero lamentablemente esta mañana nos despertamos con una dramática cifra. Hubo 10 homicidios en la región metropolitana solo este fin de semana, lo que trae nuevamente la discusión de iniciativas de seguridad en el Parlamento como infraestructura crítica y reglas también del uso de la fuerza. Un fast track que choca con la reforma de pensiones porque el gobierno y el Senado se autoimpusieron enero como plazo para despacharla, justo el último mes previo al receso legislativo. En todo caso, aún no hay fecha para su votación y siguen las reuniones afuera del Congreso. Esta no es la única fecha que apremia porque este martes 31 vence el plazo legal para que el Consejo de Ministros se reconstituya y vote nuevamente el polémico proyecto Dominga. Sin embargo, no hay luces aún de que eso vaya a ocurrir. Este y otros temas vamos a estar analizando porque sin duda marcarán la semana política. Y estamos con Axel Callis, por supuesto también con nosotros, director de Tú Influyes, para hacer un balance de este 2024. Axel, un gusto estar contigo. Hola, buenos días. Y luego de eso también proyectar el 2025. Ahí en la introducción decíamos que son varios los pendientes aún para cerrar el 2024. ¿Satisfechos, como ha dicho Aysén Echeverry? No sé, ¿cómo estás? Bien, es que la satisfacción es algo tan personal. Sí, está subjetiva, ¿no? Sí. Así que va a depender un poco, yo creo que ha sido un año para el gobierno, yo creo que malo, esencialmente por el tema Monsalve, que le pegó muy duro. Pero por otra parte, tuvo a finales del 2023, entró un poquito de oxígeno con la ganada o el triunfo del en contra, lo cual habría sido otra derrota más. Y tuvo una elección de gobernadores que también se puede decir que no fue todo el desastre que el gobierno en algún minuto se esperaba. Entonces, desde el punto de vista electoral, del fondo político, yo diría que son números ahí suficientes. Pero para flotar, pero en el tema de la eficacia legislativa, control de todo lo que tiene que ver con delincuencia, y esencialmente el tema de Manuel Monsalve le dieron muy duro y siguen recibiendo esquila al gobierno todavía por eso. Ahora, ¿cómo se planta frente a un Senado aún todavía con el tema de la reforma de pensiones? Hace un ratito escuchábamos a Janet Jara, que es la ministra del Trabajo, muy dura con las AFP. Que las AFP se enojen nos tiene sin cuidado. Lo que piensen las AFP es problema de ellos. En este debate que se ha alargado más de la cuenta probablemente. 18 años. O sea, de partida. Sí. Pero hasta hace un par de semanas, de acuerdo a lo que decía el ministro de Hacienda, esto estaba listo, estaba prácticamente cerrado y el pan pareciera que se quemó en la puerta del horno. No sé si está quemado, pero sí hay olor a quemado. Que es distinto. Uno que yo cocino con horno, el olor avisa a veces. Yo creo que voy a decir, hay incentivos políticos en los dos extremos para que esto no resulte. Yo creo que esto es una reforma súper incómoda para el mundo del PC y una parte importante del Frente Amplio, sobre todo en un año electoral y sobre todo con respecto a las posibilidades de ser oposición en el 2026. Con el tema de la reforma de pensiones arriba de las banderas de lucha, la probabilidad que haya calle, la probabilidad que haya manifestaciones unidas más el CAE y unidas a otros grupos de interés que no han visto satisfechas sus demandas desde el estallido social en adelante. Yo creo que ese contingente, sí les es atractivo para una posible movilización. Y por otro lado, la derecha dura, la derecha que no quiere nada, también mantienen el tope de la pureza ideológica del 6% y una serie de contenidos asociados a este porcentaje del 6% que para muchos es ilegítimo dado la campaña sistemática y permanente y millonaria de la AFP. Entonces, hoy para el gobierno darle a la AFP yo diría que es un mal menor o le permite respirar hacia la izquierda sin dañar, llamémosle, el giro de la negociación, porque la negociación implica mantener la AFP. Y por eso Janet Jara probablemente desde el gobierno han sido bien duros precisamente con las AFP y desde esa lógica no se entiende tampoco muy bien a qué responde en este mismo debate, ¿no?
Las declaraciones de Evelyn Matei hace un par de días también, bueno, declaraciones, uno le pone declaraciones, pero su posteo en la cuenta de eso X, fue inentendible, ¿no? Y porque ayudó ¿a poco qué le está hablando? Y básicamente entrampó de una u otra Yo creo que manera. hay una muy mala evaluación de ese posteo, porque en el fondo enredó y la metió en una forma no virtuosa al debate. Porque si el debate se llega a caer, le van a sacar en cara durante todo el 2025 que fue por el posteo. Y si llega a salir, es un posteo que no genera una adhesión, no dice yo soy parte de este triunfo, no sé si me explico. O sea, como una advertencia. Claro, pero queda en el peor de los mundos, porque si se cae se le puede endosar a ella, pero si resulta ella no era partidaria. Claro. Entonces como que queda a mitad de camino en ese sentido. Ahora, yo creo que en el tema FP hay un amplio consenso en la ciudadanía que no les gustan las FP. Hemos visto encuestas ya, sí, desde la que yo trabajo, todas las encuestas durante años han dicho que las FP no cuentan con la simpatía ni la legitimidad de la ciudadanía. Lo que la ciudadanía quiere son mejores pensiones. Y yo creo que a esta altura uno empieza a mirar la encuesta, lo que la ciudadanía quiere es que los que están tengan mejores y los que vienen tengan mejores jubilaciones. ¿Cómo el Estado y el gobierno y en general se organicen para lograr ese fin? Yo creo que a la ciudadanía no sé si le importe mucho. ¿Pero tú crees que se va a resolver ahora en enero? Porque hasta Yo creo hasta el propio Coloma ha dicho que enero es el mes. Sí, lo que pasa es que el mes para que salga en el Senado. Pero después se tiene que ir a la Cámara. Después se tiene que ir a la Cámara, pero si en el Senado sale con una votación favorable, va a tener mixta. Es decir, el peor escenario es que se rechace en la Cámara, cosa que creo que no va a ocurrir, porque es distinto rechazar artículos en específico, sobre todo lo relacionado con la posibilidad del 0,5, el tema de la solidaridad o como se llama a esta altura, porque le han puesto tantos nombres. Pero si el Senado aprueba, va a haber ley. Ahora, existe una posibilidad también que se entrampe en la Cámara de Diputados eternamente y no salga. ¿Por qué? Porque como es año electoral y en el mes de marzo tienen que estar listas las definiciones políticas para las primarias que se inscriben a finales de abril. Ojo, o sea, estamos se puede decir, encima de las primarias, porque para inscribir primarias tienes que tener, esto es bien complicado, pero son vinculantes en términos de pacto. Por lo tanto, tienes que tener, a lo menos, saber a quién vas a invitar a tu primaria para tener el ciclo electoral completo hasta fin de año. Ya que tenemos ese lineamiento, bueno, Tomás Bodanovich prácticamente ya, no sé, levantó a Carolina Toá como la carta del oficialismo. O sea, lo que pasa es que, a ver, una cosa es los deseos de algunos de deshacerse del problema. Pasa usted primero, que yo, es como el chiste, que yo me guardo. Anda tú mejor a dejarla. O sea, la cultura y el folclore chileno está lleno de chistes con adelante, pasa usted y todo eso. Entonces, claro, Tomás Bodanovich, entendiendo que Michelle Bachelet no está disponible para una tercera candidatura, entendiendo que él no quiere ir, entendiendo que otros no quieren ir, promueven a Carolina Toá. Pero las cifras son súper duras. O sea, Carolina Toá no prende. Si hay alguna chance de que esto sea competitivo, es con alguien que no esté en el gobierno. Y te digo porque lo que hemos visto en las últimas elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, es que todos los que tomaron distancia del gobierno fueron los que les fue bien. Entonces, esto no tiene por qué ser un desafío entre oposición y oficialismo. Esto puede ser un desafío, como en todo país civilizado, entre la derecha y la izquierda, entre la centroizquierda y la centroderecha. Y eso no pasa por... Pero ¿quién fuera del gobierno podría ser quien asumiera desde el oficialismo, desde la izquierda, desde ese mundo, la carrera presidencial? Yo creo que van a haber sorpresas. ¿Van a haber sorpresas? Sí, van a haber pero sorpresas. Descartando a Michelle Bachelet. Obvio, descartando, o sea, yo veo muy difícil que alguien que venga del gobierno sea candidato. ¿Por qué? Porque la construcción de una candidatura exitosa pasa por entender el 50%, no el 30%. Y eso en el gobierno lo tienen súper claro, que toda persona que dé cuenta del 30% está chica. Y por eso es que Claudio Rego, Mondaca, Crisóstomo, Carvajal, todos los gobernadores que les fue muy bien en términos de segunda vuelta o primera vuelta, le dieron súper duro al gobierno. Oye, y en fechas, ya que dijiste recientemente que en fechas debería entonces esto en abril ya zanjarse en términos de primarias. ¿Quién va a la primaria? No, en marzo. En marzo, o sea, pero... a ver, para entender bien,
las primarias son vinculantes en términos de pacto. Por lo tanto, los que concurran a una primaria están claros que van a ir juntitos a la parlamentaria. Y para tener claro quiénes van a estar en la parlamentaria, tú tienes que decir, bueno, ¿quiénes somos los que estamos? Después vemos qué comemos. ¿Quiénes somos los que somos? ¿Quiénes son los que vamos a estar? ¿Quiénes estamos convocados? Y esa definición es en marzo. Ya, esa fiesta me acuerdo que la otra vez nos invitaron al presidente del Partido Radical. Y eso fue, claro, eran otras fechas porque estaba todo como medio corrido, eso fue en mayo del 2021. Ya, pero es ahora, definitivamente. Es ahora, en marzo. Y ahí también le pone presión a la propia de Evelyn Matei. Y para el otro lado también, porque para el otro lado está la DC, que sabiendo que la única posibilidad de tener algunas chances en primera vuelta es con una primaria, estaba diciendo 2 primarias. Entonces acá, ¿cuál va a ser el pacto que va a tener el oficialismo o la centroizquierda? Donde, ahora, te lo voy a poner de esta forma: si la centroizquierda hace 2 primarias, Evelyn Matei es presidente. Así de sencillo. No da. ¿Por qué? Porque se van a matar entre ellos en primera vuelta. Bueno, y lo que podría pasar a la derecha también complica a Evelyn Matei, ¿no? Porque es que el Partido Social Cristiano está diciendo, bueno, si Kast llega a la primaria, vamos nosotros también. El principal problema que tiene Evelyn Matei es la primera vuelta. Y para eso yo hice la semana pasada, no sé si leyó un artículo muy famoso que se llama La Escalera Presidencial. El problema que tiene Evelyn Matei es la competencia que tiene por los lados. Porque como hay una mayor propensión a que haya alternancia y que gane la centro derecha, hay más candidatos. Sí, claro. Entonces, al haber más candidatos, le está pasando lo mismo que a Guillé el 2017, donde compitió con 6 candidatos en total de la izquierda y de la centroizquierda, y al final Sebastián Piñera, calladito, con Kast al lado, llegó al 36% y luego fue presidente de Chile. Ya que mencionas a Sebastián Piñera, el expresidente, sin duda fue uno de los personajes de este 2024 sin estarlo, ¿no? Falleció trágicamente en febrero en un accidente en helicóptero. Marca finalmente también su figura como uno de los personajes que fue más relevante de 2024, pero también de una u otra manera como que el chileno común se reconcilie con el expresidente. Yo creo que se echa de menos en la izquierda a Sebastián Piñera, porque de una u otra forma era una persona que aglutinaba a mucha gente, tenía un pacto transversal que operaban los partidos y tenía acuerdos. Pues ese es el problema. O sea, hoy en día, el año 2024 es el año que uno lo puede definir, evidentemente, por el año del Poder Judicial. Yo siempre he dicho que es como el año donde más vimos el canal de YouTube del Poder Judicial. Todos los chilenos se enteraron que transmitían las cautelares, aprendimos lo que era una cautelar. Y por otra parte, el año de los no acuerdos. O sea, no hubo acuerdo en nada. En la agenda de seguridad hubo avances. Pero todavía falta harto, o sea, la RUF no ha terminado, todo el tema de migración, infraestructura crítica y el rol de las Fuerzas Armadas, o sea, todavía no tenemos de una u otra forma un gran acuerdo que nos diga, sabes que estamos claritos en el tema seguridad y migración. Y yo no tengo ninguna duda es que si Sebastián Piñera estuviera vivo estaría ahí peleando la presidencial. No, probablemente no sería candidata de Evelyn Matei. Así es. Usted lo dijo, yo estoy seguro de eso. Probablemente sí. Y de hecho, mientras estamos revisando las imágenes, yo te decía algo sobre no sé si reconciliación que pueden haber tenido algunos chilenos con la figura del presidente Sebastián Piñera. Ha habido como una revalorización. Una revalorización, ¿no? De su figura. Yo creo que ha coincidido la alta hostilidad, más que polarización, alta hostilidad que había, con una figura que a lo largo de su carrera produjo acuerdos. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y de una u otra forma también yo creo que la PGU ha sido algo que se ha ido valorando en el tiempo y que salió durante su mandato. Bueno, y también las declaraciones del propio presidente Boric, ensalzando la figura de Piñera también, en su minuto llamaron la atención y se han ido quilatando también. O sea, de hecho, el año pasado, el 2023, acuérdate, cuando estaba en pleno el tema de la democracia viva, de la corrupción, Sebastián Piñera fue con Gabriel Boric a Paraguay, es decir, hacían viajes juntos en el tema de los 50 años. Sebastián Piñera no mandó un portazo como el resto, no participó, pero estuvo de una u otra forma mucho más presente cuando se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado,
mucho más presente que otras personas de su mismo sector. Entonces era alguien que la misma centroizquierda ha revalorizado y puesto en contexto con respecto y casi por contraste a lo que sucede hoy. Hablemos un poquito también de otro personaje que marcó este 2024, que es sin duda Monsalve. Pasó de ser zar de la seguridad a ser el ser político más despreciado por parte de la izquierda, de su sector. Lo reniegan mucho, algunos parlamentarios sí lo visitan ahí en Capitán Llaver, pero en definitiva este caso nadie lo vio venir, porque efectivamente nadie pensó que Monsalve podía terminar en una situación tan compleja como la que está viviendo. Yo creo que fue de lejos, a ver, yo creo que dentro de los 3 hechos más importantes del año, para mi gusto la muerte de los 3 carabineros en Arauco, en la provincia de Arauco, llamémosle la revelación final del caso Hermosilla y Monsalve constituyen los 3 hechos más, por lo menos para mí, más, y el de Manuel Monsalve es más sorprendente porque la caída vino desde muy arriba y justo en un ámbito y una dimensión que por lo menos a mí no me había tocado conocer durante la vuelta a la democracia. O sea, quedó demostrado que no habían protocolos, que el gobierno no supo qué hacer. En general, nadie, está lleno de errores que se cometieron en las primeras 48 horas, entonces, y estupor, porque justamente de una otra forma Manuel Monsalve encarnaba de una otra forma uno de los pilares del gobierno. Yo siempre dije que Toá, Marcel y Monsalve eran los pilares del gobierno que sostenían de una otra forma la institucionalidad en términos de funcionamiento, seguridad y la economía. Y que uno de esos pilares se haya derrumbado fue, yo creo que hasta el día de hoy, de una otra forma, está parte de la moneda traumada con lo que sucedió. Porque es distinto que caiga alguien irrelevante a que caiga alguien todopoderoso. O sea, y ojo, y ese todopoderoso no es gratis para los subsecretarios. O sea, no todos los subsecretarios son todopoderosos en el interior. Es decir, no es un cargo que por el hecho de ser tú eres poderoso. O sea, en el caso de Manuel Monsalve se había vuelto más poderoso porque había tenido relativamente cierto éxito con la agenda de seguridad y con lo que estaba sucediendo en la macrozona sur. Yo creo que cuando partió este gobierno, y hay que recordar, Isquia Siches fue como ministro de Interior al segundo día de gobierno y fue recibida a balazo, y después de 2 años y medio la macrozona sur, en términos de la violencia extrema que vivía, había bajado en los niveles de percepción pública a bajísimo. Entonces, de una u otra forma, eso tenía el sello de Manuel Monsalve y por lo tanto el estupor y la conmoción que causó todo las revelaciones que se han conocido. No, y al caso además madre, ¿no? Que este abuso sexual y violación se suma después la otra pata, que es el tema de los gastos reservados, que también da cuenta de una discrecionalidad en el uso de los recursos públicos que recae solamente en una persona, donde no hay fiscalización, donde la Contraloría no tiene ninguna atribución para inmiscuirse en esos gastos, que también habrá que... Esa es una... Porque en el fondo afecta al Estado. En este caso puede ser una responsabilidad personal. Ahora, ahí hay que ver todavía, porque están haciendo las investigaciones, está lo de la Cámara, que también tiene problemas con la sesión. El próximo lunes se va a ver si se confirma o no a Mellado como presidente de la comisión. Es decir, ha quedado al descubierto una serie de, más que vulnerabilidades, áreas sensibles donde hay que, de una u otra forma, echar mano en términos institucionales. Cuando hubo el caso de los sobresueldos, se logró legislar con respecto a los gastos reservados, se le sacó a algunos ministerios gastos reservados, pero por mientras, y lo quiero decir con absoluta responsabilidad de lo que conozco un poquito el tema, pues mientras no esté operativa la ley de inteligencia y el resto de las leyes, yo creo que hay que mantener los gastos reservados, sobre todo vinculados a todo lo que es las transferencias que se hacen a Carabineros y la PDI o a organismos en la lucha contra el crimen organizado. Hoy, otro tema, Axel, que marcó este 2024, tú ya lo mencionabas, sin duda el caso de Hermosilla, las revelaciones de los audios de Hermosilla, ha terminado salpicando, bueno, no solamente al propio abogado, ¿no?, sino que también al Poder Judicial. O sea, a ver, el caso Hermosilla es algo muy emblemático en términos para la ciudadanía, porque de una u otra forma confirmó lo que la ciudadanía tenía como olfateado hace 20 años,
Mira, en los estudios, yo te voy a contar, en todos los estudios de hace 15, 20 años, la ciudadanía te dice dos cosas. No hay igualdad ante la ley y los negocios privados siempre son oscuros y la relación entre lo privado y lo público siempre es turbio. Bueno, esto vino a confirmar que era verdad lo que la ciudadanía olfateaba como una hipótesis. Y obviamente que todo este sentido de que hay la igualdad de la ley es para uno y para otro no, el tráfico de influencia, y por sobre todo esta percepción de impunidad que hay, que todo el mundo zafa, que los poderosos, los ricos, o sea, como que siempre zafan, no van a la cárcel. Entonces para la ciudadanía esto fue como, wow, teníamos razón. Y para más remate, 2 ministros de la Corte removidos en la Corte Suprema, una cantidad de, como se dice, la gente te lo dice, cuando uno ve los cuales, los estudios cuales te dicen, no, si son todos, están metidos en cosas, chanchullo. Es decir, lo peor que puede pasar en términos de administración de justicia estaba pasando. O sea, uno nunca sabe si sigue pasando, pero por lo menos estaba pasando. Y yo creo que es fundamental, y ahí yo tengo una mirada optimista, Titi, porque en el fondo yo creo que peor de lo que ya estamos, no sé si se puede estar. Ay, no sé. Axel, yo no me atrevo a hacer esa pero por sentencia. lo menos sabemos... Cada día puede ser peor, una frase que enarboló la presidenta Bachelet y que pareciera no pasar de moda. Mira, hay dos, voy a mezclar dos temas. Sabemos que el sistema político ya no da para más y sabemos que el sistema de administración de la justicia no da para más. Es decir, sabemos, y yo creo que todo el mundo contesta y todo el mundo está como de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, pero en términos de ejecución, ahí nos quedamos. Y ahí, o sea... En términos de solución nos quedamos en eso. Y ahí está el problema. No podemos solucionar el tema del sistema político y todavía no podemos solucionar el tema de las designaciones, porque el tema, o sea, perdóname, no podemos seguir teniendo esta vuelta que hacen los ministros de la Corte Suprema por todos los senadores, por las personas del gobierno y antes por el Poder Judicial para llegar a las ternas, quina y toda esa historia para poder ser seleccionados. O sea, llegan absolutamente cueteados y lobiados todos los que están ahí con una falta de libertad tremenda para poder discrecionar en términos de justicia. ¿Qué podría pasar con el caso Hermosilla? Porque, bueno, está también en prisión preventiva. Esto además ha generado otra arista tributaria, ¿no? Que es la que involucra a Doppelberg y los hermanos Sauer. Pero en la arista política también, en términos del efecto que ha tenido este caso, ¿qué podría pasar este 2025? O sea, lo que tiende a pasar normalmente en Chile con los casos que son súper bullados es que tenemos una partida súper fuerte de caballo inglés y se van diluyendo en los intersticios de la cautelar que ya salió. Un poco lo que pasa con Katy Barriga. Si tú me preguntas, Katy Barriga, ¿dónde está? Yo no tengo idea si está en su casa, si está en... Hoy día se ve el amparo, o sea, ya se conoce. Y así uno empieza a perderse, y es como lo contrario, esto es como muy cómico, porque esto es lo contrario en una película americana. En la película americana siempre el juicio final es lo más importante. Acá la cautelar es lo más importante después. Nadie se entera qué pasó y uno lee en un recuadro, un año después, salió libre el alcalde tanto, salió libre esto, salió exonerado. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si era como que si era tan culpable. Entonces acá tenemos en el rol tanto los medios de comunicación como la opinión pública el deber de estar encima de los procesos que generan tanto... Durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo. Porque, oye, ya que hablaste sobre eso, Katy Barriga también es otro personaje del 2024. ¿Qué te pareció la irrupción de Joaquín Lavín? Jugada, súper jugada. La carta de este fin de semana envió al diario. Sí, no, súper jugada. Me impactó porque en el fondo uno dice, bueno, Joaquín Lavín a esta altura, ¿cuál es su proyecto? Y tal vez su proyecto es decir, fue la persona que estuvo, o sea, fue la primera persona de derecha en estar a un twist de obtener la presidencia. Miles de votos, ¿no? O sea, por 34.000 votos, o sea, y generó, yo diría que una filosofía para mucha gente que es lo importante, ¿cómo le decías Joaquín Lavín? El pragmatismo. Este pragmatismo, pero decía lo de las cosas, o sea que las cosas... el cosismo. Más que el cosismo era aquello que es importante para los chilenos y de una otra forma fue, voy a decirlo, un adelantado. En esa época donde la política de las ideas era lo más importante, él bajó una agenda absolutamente práctica, pragmática, es decir, aquí lo que se necesita es que la democracia empiece a llegar a las personas.
Yo creo que él podría haberse retirado como una persona que estuvo arriba, que luchó, que perdió una primaria, que fue candidato presidencial 2 o 3 veces, no, tal vez 4, y que estuvo ahí y en ninguna de esas podría haber vuelto como senador, no sé. Pero esta jugada de respaldo férreo a mí me llamó mucho la atención porque en serio quedé para adentro, o sea, como lo digo... Sí, la irrupción fue porque en el fondo valiente. Es valiente porque la opinión pública tiene una muy mala imagen de lo que es Katy Barriga. De Katy Barriga, pero también de los alcaldes que están ligados a casos de corrupción. Asumieron alcaldes con procesos abiertos, formalizados, con medidas cautelares encima. Encarcelados. Encarcelados. Entonces, ¿qué pasa también con esa relación que la ciudadanía está teniendo con sus autoridades, que pese a las informaciones de casos de corrupción, de casos judiciales, lo sigue eligiendo? No lo sigue eligiendo como antes. Ese yo creo que es la buena noticia, porque eso tiene que ver con el voto obligatorio de una u otra forma, metió un poco de aire fresco y perdieron. Estas son las noticias que nunca salen de los casi 1.700 candidatos a alcalde, muchos de ellos que tenían los papeles manchados no ganaron. O sea, salieron algunos que lograron filtrarse de pueblos chicos, pero por ejemplo en el caso de Marcela Cubillo, que no era un caso de corrupción, sino que un caso de escándalo por el volumen del sueldo ético, perdió. Y perdieron una comuna emblemática. Es decir, hubo alcaldes que sí perdieron y que tenían de una u otra forma los papeles manchados frente a la opinión pública en algún ámbito. Axel Callis, para mí siempre un gusto conversar contigo. Sí, me quedaría nos todo el día movimos de todo así. Porque hay que proyectar también el 2025 y para muy eso... electoral. Muy electoral, así que nos vamos a seguir viendo todo este 2025 porque tenemos harta elección. Yo no sé si en el 2024 tuvimos harta, este año vamos a tener hartas también. 3 elecciones grandes. Bueno, la presidencia parlamentaria. Y las primarias a mitad de año. Si es que se hace primaria. Va a haber, alguien va a hacer primaria, sí. No, a ver qué pasa. Axel Callis, un gusto. Buenos días. Que tengas un buen cierre de año. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vamos al corte, vamos a la pausa en Semana Política y regresamos con más. ¿Es el señor Shefket? Así es, que se le ofrece. Vinimos a decirle que la cafetería se venderá. Suna está a punto de perder la cafetería familiar. Papá, esto es para ti. Eso es mucho dinero, hija. Así es. Lo he estado ahorrando. ¿En serio, mi vida? Otro buitre. Y tras una confusión... Deja de molestar, no quiero problemas, ya lárgate. Conocerá a Neyat. Señor Neyat. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento mucho, de verdad. Neyat ha criado a su pequeña hija Kaira, sin su madre. Y le pedirá a Suna que ocupe su lugar. ¿Serías la mamá de Kaira? Un engaño que removerá sus sentimientos. ¿Quién es usted? Ella es mi mamá. Vino desde África a verme. Y listo. Ahora papá en medio de las dos. Quiero dormir con ustedes. No puedes, amor. Claro que puedo. Vamos, ¿no van a venir? Mamá por accidente. Gran estreno. Lunes 6 de enero. Después de Tele 13 Tarde. En las tardes del 13. Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for flight. Dicen que los abrazos son pequeñas muestras de afecto, pero con grandes efectos en las personas. ¿Qué pensabas que no iba a venir? Mamá. Tata. Hola y adiós. Historias de aeropuerto, nueva temporada, pronto, por el 13. Regresamos a Semana Política y nos vamos a mover directamente al Palacio de Gobierno. Sofía Marabolí está en ese punto porque hay actividades de fin de año, por supuesto, definiciones que se deben tomar sobre el proyecto Dominga. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
Hola Titi, buen día. Sí, son hartos proyectos. Aquí está bien movido este día lunes, aquí en el Palacio de la Moneda, porque también son balances de fin de año que se deben hacer, pero también específicamente un tema que tiene aquí con diferentes proyecciones, el tema del proyecto Dominga, porque este martes va a terminar el plazo para que el Comité de Ministros se reúna en una sesión respecto a Dominga, que es un proceso que está a la espera de Contraloría para establecer a quién deberá presidir el comité tras la inhabilitación de todos los miembros del pasado 9 de diciembre, cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló, ¿cierto?, la decisión de que los secretarios de Estado habían tomado en enero del 2023 de rechazar esta iniciativa. Esta instancia argumentó que se había transgredido el principio por imparcialidad y ordenó entonces repetir la votación. Y el gobierno en esta línea, recordemos, consultó a la Contraloría General de la República por los lineamientos, ¿no?, para resolver esta nueva composición. En paralelo, recordemos, el Servicio de Evaluación Ambiental recurrió a la Corte Suprema para anular el fallo y entonces apeló poner en pausa el cumplimiento de este fallo. Entonces, lo último, no obstante, fue denegado por el Tribunal Ambiental, por lo que el comité tiene que sesionar de todos modos. Una carrera contra el tiempo, Titi, porque este martes el Comité de Ministros tendrá que decidir nuevamente. Sin embargo, no se sabe quién lo va a componer. De hecho, existe otro problema, porque cuando se trata de subrogación para cualquier tipo de funciones en este tipo de administración, procede el orden de la subrogación. Entonces, en el caso de que los ministros estén inhabilitados, lo siguen los subsecretarios. El problema, Titi, reside ahí, porque de los subsecretarios que podrían quedar conformando el comité, al menos 3 han emitido opiniones sobre Dominga, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, por un lado a Maximiliano Proaño, quien sería subrogante de la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Tenemos, por otra parte, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Recordemos que Dominga, para la gente que no tiene conocimiento, es un proyecto minero de 2 minas a rajo abierto que busca explotar hierro y cobre, estos 2 elementos clave, ¿cierto?, aquí valiosos en Chile, a manos de la empresa Andes Iron, encargada del desarrollo del proyecto, y que ha señalado en diferentes ocasiones que esto significaría una inversión económica de más de 2.000 millones de dólares. Consultada la ministra Aysén Echeverry en relación a este tema, dijo hoy día en CNN Radio que es fundamental tener la respuesta de Contraloría para poder ver cómo proceder en este punto en específico, Titi. Sí, porque, bueno, ¿quién subroga finalmente a los ministros inhabilitados en este caso? Es una de las grandes preguntas hoy. Pero esto con el plazo corriendo, esto ya debería resolverse mañana. En caso de no convocar a este comité de ministros, ¿qué podría pasar? Judicialmente se le abre un escenario muy complejo ahí al gobierno. Exacto, y de hecho eso va a ser una de las preguntas que vamos a resolver en unos minutos más aquí en la vocería que tiene la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, sobre este punto, ¿no? Porque claro, quedan a pocas horas, por lo que tú decías, Titi, fundamental entonces saber qué va a pasar con este proyecto que lleva mucho tiempo, ¿no? Oye, en tramitación. Sofi, otra cosa que también lleva mucho tiempo es la reforma de pensiones. Hoy en la mañana la ministra Jara volvió a arremeter contra las AFP en el Palacio de Gobierno, pero también dijo otra cosa, que faltaban algunos detalles por resolver para avanzar en un acuerdo, que podría esto zanjarse finalmente en enero, o las posiciones parecen cada vez más distantes. Sí, fue bien dura la ministra esta mañana aquí en el Palacio de Gobierno con respecto a este tema. Pero Titi, ¿te parece un poco de contexto? Porque el jueves pasado el presidente Gabriel Boric publicó un tuit, te recuerdo, que decía algo así como: las AFP no les gusta la reforma de pensiones, es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones. Esto, Titi, en relación a un estudio publicado por el Centro de Estudios Ligados a la Asociación de AFP, donde aseguraban que es insostenible la fórmula, por ejemplo, de solidaridad que evalúa el gobierno específicamente en 2 puntos. Primero, el llamado bono tabla, que busca compensar a las mujeres para aquellas que tengan 65 años o igual edad, y que reciban una pensión equivalente a la de un hombre, por ejemplo. Y en segundo lugar, la garantía de 0,1 UF por año cotizada para los actuales pensionados con un tope máximo de 3 UF. Se le preguntó entonces esta mañana, tal como decías tú, a la ministra del Trabajo, Janet, sobre este tuit, que por supuesto causó enojo por parte de las aseguradoras. Y escuchemos, ¿te parece bien? A escuchar lo que nos mencionó esta mañana.
Lo vemos con esperanza, hemos estado trabajando arduamente en estos temas, aun cuando el Senado no está sesionando oficialmente y esperamos que en los próximos días esto pueda cerrarse. La verdad creo que quedan muy pocas diferencias, pero siempre la voluntad política es lo que se pone en juego al final, ¿no? El proyecto lo que sí hace consolidadamente subir pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Y en tercer lugar, quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, yo creo que es bueno que tengan a la vista que si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas. Las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Mire, que las AFP se enojen, la verdad nos tiene bien sin cuidado, sinceramente. Yo creo que aquí lo importante es pensar en los pensionados, en lo que piensen o no las AFP es problema de ellas. Ahí la escuchamos, nos tiene bien sin cuidado, decía la ministra Jara esta mañana. Comentarios, Titi, además que surgen en medio de negociaciones para sacar adelante este proyecto que se encuentra actualmente en la Comisión de Trabajo del Senado y que espera ser votado en general y en particular en la sala en segundo trámite, estando pendiente un tercero en la Cámara, por lo que hay algunas voces que creen que sería un poco irreal proyectar el despacho de la reforma de pensiones para el próximo mes, en el mes de enero. Chocaría entonces con la agenda fast track que tiene el Parlamento entonces, y que también se tienen que resolver otros temas que está el gobierno pendiente, ¿no? Por ejemplo, seguridad, la modificación migratoria, entre otros. Quien también comentó por estos días fue el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, quien dijo a través también de su cuenta de Twitter: es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP. No más AFP, puso con un hashtag finalmente. Esto también lo respondió la ministra Jara, quien dijo lo siguiente, escuchemos. Y los temas esenciales son igualar las pensiones, compensando a las mujeres, es que no haya ningún peso a reparto, es poder asegurar los recursos en las cuentas de capitalización individual. Esos son los ejes esenciales para poder tener, esperamos, una reforma. Ahora, hacemos un llamado al gobierno, y en particular al presidente y a la ministra Jara, a dejar este intento constante como de boicot. Uno lo escucha y se termina dando cuenta más como que quisieran que esto no resultara. Ojalá pongan todo de su parte para tener una buena reforma de pensión. Está previsto que si hay acuerdo eso ocurra en enero, pero hasta ahora todavía siguen surgiendo iniciativas que hay que revisar. Así que por lo menos yo no veo que esté cerrado el tema, y sí hay buena disposición de muchas partes para lograr una buena salida. También me queda la duda de cuánto compromiso hay del propio oficialismo respecto a iniciativas que se están discutiendo. Ahí escuchamos entonces por parte de las declaraciones de los parlamentarios, entonces temas esenciales, igualar pensiones, compensando a las mujeres, ningún peso a reparto, asegurar, decía por ejemplo ahí el parlamentario Coloma. Entonces vamos a estar atentos, Titi, a este tema que sin duda ha estado generando aquí en el Palacio de Gobierno diferentes voces. Más aún vamos a esperar entonces la vocería que tiene la ministra Aysena Ichaguirre ahora en los próximos minutos, ya deberíamos tener esa vocería. Perfecto. Nos quedamos pendientes entonces de las resoluciones que se toman en el Palacio de Gobierno. Sofi, te dejamos para que sigas reporteando tranquila ahí en La Moneda. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. La política tiene la palabra la senadora independiente de la Comisión de Trabajo, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo le va, senadora? Sí, bien. Oiga, la ministra Jara, lo escuchábamos recientemente, también dijo esta mañana que las reuniones han estado arduas para sacar adelante la reforma de pensiones, pese a que no esté funcionando. ¿Cómo van las conversaciones y qué le parecen las últimas declaraciones, además de la titular de Trabajo, que fue sumamente dura con las AFP? A ver, yo creo que para nosotros lo más importante, ¿no?, es cómo sacamos lo antes posible esta reforma, no cualquier reforma, no cualquier acuerdo. Siempre nos preguntan, ¿no?, cuál es la línea roja. Y para nosotros la línea roja es que existan mejores pensiones y que podamos igualar, ¿no es cierto?, estas pensiones entre hombres y mujeres, que yo creo que es el gran desafío, pero la gran deuda
con las jubilaciones que hoy día tienen las mujeres. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, espero que así sea, espero que además seamos absolutamente responsables, coherentes con el estudio que hemos hecho hasta el día de hoy y que la próxima semana, ¿no? o la primera semana de enero, podamos tener un acuerdo fundamentalmente en relación a la distribución del 6%, pero además en relación a esta compensación para poder igualar jubilaciones entre hombres y mujeres. Yo creo que el acuerdo está cerca, el acuerdo es posible, si existe voluntad de ambos sectores y colocando el bien común de los chilenos y chilenas más allá de nuestras posiciones ideológicas. Senadora, pero efectivamente el acuerdo está cerca porque durante el fin de semana y los días previos también se hablaba que el gobierno efectivamente ya había cedido bastante y que ahora le tocaba a la oposición. Por eso le pregunto también por las últimas declaraciones de la ministra Jara respecto de las AFP, muy duras también esas declaraciones. ¿Está tan cerca el acuerdo? ¿Usted lo ve así? ¿Quién tiene que ceder un poco más para que ese acuerdo se abroche? Mira, estamos en la distribución del 6%, ¿no? Entonces, hoy día decir, estamos hablando del 0,5, ¿ah? Del 0,5 para poder compensar entre hombres y mujeres. E incluso así, ¿no? Está bastante complicado el financiamiento del 0,5. Ahora, yo creo que la ministra tiene toda la razón. O sea, nosotros no tenemos por qué estar mirando, ¿no? ¿Qué es lo que piensan las AFP? Las AFP son las administradoras de estos fondos. No tendrían que ni siquiera dar ninguna opinión en relación a esto, más que la fórmula cómo administrar mejor. Pero no es cómo se distribuye esta nueva cotización. Hoy día ya tienen el 10%, o sea, quieren seguir acumulando más ganancias de las que hoy día tienen y no pensando efectivamente en cómo poder mejorar las pensiones. Mira, no dieron ni una idea de cómo mejorar las pensiones. O mejor dicho, a ver, lo digo de otra forma, la única idea que entregaron para mejorar las pensiones era aumentar la edad de jubilación. Pero cero autocrítica de cómo han hecho hoy día, ¿no es cierto?, durante 40 años, el funcionamiento y la administración de los recursos de todos los chilenos. Entonces, la AFP sigue ganando cifras extraordinarias, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos malas pensiones. Entonces, creo que a lo menos, si no quieren ayudar a mejorar las pensiones, ojalá se tuvieran calladitas las AFP. Oiga, senadora, ya, con las AFP, como usted dice, ojalá estuvieran calladitas. ¿Cómo sigue el debate sobre este 0,5%, del cual entiendo la oposición se habría allanado? ¿O ha habido un cambio de postura por parte de los senadores negociadores? Se lo pregunto por, la advertencia que también hizo Beilín Matei también a través de su cuenta de X. Mira, yo creo que primero nosotros pedimos que todos los sectores pudieran opinar, ¿no? Que todos los sectores. Y Beilín Matei, como representante, ¿no es cierto?, presidencial o para las primarias presidenciales de la derecha, tuvo todo el espacio para poder opinar. Y el espacio además lo tuvo a través de sus propios parlamentarios y de los expertos que representaban a los parlamentarios de oposición. Entonces, que hoy día, a 2 semanas, ¿no?, de terminar un acuerdo, que todos esperamos que así ocurra, ¿no?, diga esto, que se va a juntar con expertos, etcétera, nos parece, primero, descontextuado. Sin embargo, todas las opiniones que ella pueda tener van a ser escuchadas, válidamente estudiadas, etcétera. Pero siempre a través de sus parlamentarios, que yo creo que han dado a conocer cuáles son las complicaciones que se tienen. Ahora, imagínate de pasar de un 3-3, ¿ah?, que era lo que planteábamos en un comienzo. Hoy día estamos diciendo que a lo menos el 0,1, el 0,5, o a lo menos el 1 debería, a lo menos, es que hay una diferencia ahí, ¿no? De 0,5 a 1, dado además que la tabla, ¿no?, y eso es bueno plantearlo, esta igualar entre hombres y mujeres, ¿no?, también se va a dar en forma paulatina si la mujer
jubila a los 60 años. Va a recibir el 100% de este apoyo, esta bonificación, ¿no es cierto?, a partir de los 65. Entonces, si jubila antes, va a tener un porcentaje, ¿no es cierto?, de ese 100%. Por eso que la cifra puede ser 0,5 como también puede ser 1, porque tenemos que tener todos los recursos necesarios para la jubilación, ¿no es cierto?, y la igualación de esto. Senadora, pero esa era mi pregunta. Si en algún minuto, desde la oposición, el presidente de la UDI dijo que el 0,5 estaba como acordado y habló de reparto, cifras. Ya, la palabra generó sus resquemores en el sector. Pero independiente de eso, ¿hay una apertura por parte de la oposición a esa entrega de recursos, a esa distribución del 6%? Y si no ha habido algún cambio luego de la intervención de Belín Matei en esa postura. Mira, nosotros lo entendimos así, que había una apertura para la distribución, ¿no es cierto?, de ese 6% y que ese 0,5 se incorporara a este sistema de seguro social. Nosotros creemos que es la única manera de hacerlo, dado las restricciones fiscales que hoy día tenemos, porque la alternativa que ofrece la derecha, la alternativa que ofrece esta famosa fundación que asesora a la AFP, la verdad es que no tiene un asidero, una sustentabilidad, dadas las restricciones económicas que hoy día tenemos. Nosotros creemos que hubo una apertura y que nosotros esperamos, ¿no?, que esa apertura sea parte fundamental del acuerdo. ¿A qué propuesta se refiere particularmente? Porque durante los últimos días han habido propuestas de varios sectores. Fundamentalmente que esto se realice a través de impuestos generales, y que podamos revisar varios, yo diría, programas, ¿no? Plantearon incluso la evasión del Transantiago como una forma de buscar recursos, etcétera. Pero yo les pregunto en qué país están, ¿no? Estoy hablando de mira lo que estamos con las listas de espera en los hospitales, mira lo que nos pasa en educación, etcétera. Entonces, creo que es absolutamente irreal y poco serio lo que planteó esta fundación en términos de cómo financiar la reforma de pensiones. Es que la única forma hoy día es a través de este seguro social y la posibilidad de este préstamo, que también fue, ¿no es cierto?, una opción que planteó los senadores de derecha. Es que se lo pregunto porque esta mañana además Pablo Yguren, aquí en Tele 13 Radio, que es director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, dijo que no veía posible que el proyecto de pensiones se despachara en enero. ¿Usted está viendo presiones de ese sector también? O sea, mira, nosotros tenemos presiones de varios sectores, ¿no? Y yo creo que el sector más importante que nos presiona hoy día son los jubilados y jubiladas. Ese es el sector que a nosotros nos interesa poder responder lo antes posible. Los demás sectores, mira, no nos complican porque es parte, yo diría, del juego. Sin embargo, la presión que ya tenemos que tener en la política y los parlamentarios, la presión ciudadana y de los jubilados y jubiladas. Ahora, si llegamos a un acuerdo, podemos despacharlo rápidamente porque las indicaciones están listas. Así lo planteó el gobierno en la sesión anterior. Las indicaciones estarían redactadas ya desde el punto de vista por lo menos de aquellos que ya hemos llegado a acuerdo y de las distintas posibilidades, ¿no?, de esta distribución del 6%. Senadora Sepúlveda, usted lo mencionó al pasar, pero quiero preguntarle en mayor profundidad sobre lo que también dijo el alcalde Jadwe, el exalcalde de Recoleta, sobre retirar el proyecto. O sea, cuando vemos tensiones respecto de la distribución del 6% y finalmente de la distribución de ese monto, pero también de la industria que está detrás de las administradoras de fondos de pensiones, vemos tensiones, tanto en la derecha, pero también en el oficialismo y en el Partido Comunista también. Que ojo, que también dijo en su minuto acá mismo en Mesa Central, la secretaria general de la colectiva dijo que el apoyo del Partido Comunista era el proyecto original, cosa muy distinta de lo que se está debatiendo ya en el Senado. Mira, yo le diría al alcalde Jadwe, ¿no?, con mucho respeto, que es exactamente lo que quieren las AFP. Que se retire el proyecto, que esto quede en cero. Entonces creo que es el juego que le haríamos precisamente a la administradora de fondos de pensiones. Lo que tenemos que hacer hoy día es continuar, buscar los acuerdos, buscar la fórmula. Y mira, y si no lo podemos despachar en enero, yo creo que no deberíamos salir en febrero de vacaciones y continuar con la tramitación en el mes de febrero para que en marzo pudiéramos tener la reforma de las pensiones. Yo creo que
la responsabilidad primera es con los jubilados y jubiladas y con el futuro de este sistema. Ya, eso así que como... yo estoy absolutamente dispuesta a quedarme en febrero y sacar la reforma, que para nosotros tiene primera prioridad. ¿Eso sería como un compromiso del Parlamento entonces, no irse de vacaciones con este tema pendiente? Mira, es mi compromiso, es mi compromiso. Yo lo voy a proponer, así como propusimos el tener 2 o 3 sesiones al mes, a la semana, 2 o 3 sesiones a la semana para poder sacar esto. Si el problema es que tuvimos una sesión, Cristina, en la semana, y con eso tampoco podíamos sacar, ¿no es cierto?, de forma rápida, inmediata, la reforma. Oiga, senadora, ha generado harta controversia una frase de la vocera subrogante de gobierno, la ministra Echeverri, que en este balance que se hace habitualmente en estas épocas, habló de que estaban bastante satisfechos con respecto del trabajo del Ejecutivo, del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Usted cree que hay razones para estar bastante satisfechos? Mira, yo creo que en política y con la situación como estamos, ¿no? Uno no tiene que ser como autocomplaciente. Yo creo que ha sido un año muy difícil en términos económicos, ha sido un año muy difícil en poder llegar a acuerdos. Es cierto que se ha completado todas las medidas, ¿no?, de seguridad, por lo menos en términos legislativos, pero este ha sido un año, yo diría, muy difícil, muy complejo y tenemos que tener mucha autocrítica para seguir avanzando. Claro, una de las cosas que decía la ministra Echeverri es que había satisfacción en el gobierno por lo avanzado en materia de seguridad, en términos de inversión. ¿Se nota esa inversión, se nota ese trabajo en materia de seguridad cuando la frontera norte siga siendo muy porosa y cuando tenemos durante los últimos días, solo este fin de semana, 10 homicidios? Mira, yo creo que en términos objetivos, ¿no?, en términos numéricos, efectivamente ha habido un tremendo avance, ¿no? Un tremendo avance. Nosotros no hemos, yo diría, escatimado ningún esfuerzo ni negado absolutamente nada al Ejecutivo en términos de el presupuesto, en términos de los programas, en términos de las leyes, ¿no?, que hay que realizar. Sin embargo, esto nos sobrepasa todos los días. Entonces va a tener que hacer un esfuerzo continuo, permanente. Y por eso te digo, yo creo que no podemos ser autocomplacientes, creo que tenemos que ser más bien absolutamente autocríticos para seguir avanzando, pero sin duda desde el punto de vista numérico de los recursos, han sido, yo diría, absolutamente mayores, ¿no?, con mayor cantidad de recursos, de infraestructuras, de leyes, etcétera, que nosotros hemos puesto a disposición y no hemos votado, por lo menos en mi caso, nada en contra para entregarle todas las herramientas al gobierno. Bueno, queremos agradecerle mucho, senadora Alejandra Sepúlveda, por esta conversación con nosotros y nos vamos a quedar pendientes de lo que pasa con la reforma de pensiones, pero evidentemente también sobre la agenda de seguridad que sigue debatiéndose en el Parlamento. Muchas gracias, senadora, que tenga buen término de año. No, muchas gracias a ti, Cristina. Felicidades, feliz año. Igualmente. Vamos a hacer el corte, son las 11:54. Regresamos con más aquí en Semana Política. La mejor fiesta televisiva del año nuevo y los abrazos más apretados están aquí. Año nuevo en el 13, 2025. Te invitamos a despedir un año lleno de éxitos junto a la gran familia del 13 en una transmisión especial donde seremos tu mejor compañía con las presentaciones de Tomo como Rey, Noche de Brujas y la sonora de Tommy Rey. Además, en exclusiva, las predicciones para este 2025 junto al querido Pedro Engel. Año nuevo en el 13, 2025. Mañana, después de Tele 13, por el 13. Hoy, después de Tele 13, en Palabra de Honor, Fabio aclara sus intenciones amorosas. No me gusta nadie porque para que me guste una tía tengo que conocerla bien. Que me atraiga otra cosa. Yo con Fer no le meto pajaritos en la cabeza. O tú me has visto por aquí llevándome. Pero es un juego nomás. Claro, estoy... ¿Y con la Miss? Tampoco le meto pajaritos en la cabeza. ¿Pero te gusta alguna de las dos? Las dos son lindas. Las dos son lindas, pero no me vuelvo. Igual, Buena, Fabio, te entiendo, hermano. ¡Vámonos!
y dos duplas se enfrentan con todo en un nuevo duelo de eliminación. Palabra de honor, lealtad o traición. Lunes, miércoles, jueves y viernes. Después de Tele 13, por el 13, 13 Go y Claro Canal 557. La recta final ya está aquí. Los Escobar eliminaron a los Herrera en la temporada anterior. El desenlace del programa de concurso más entretenido de la televisión chilena. El equipo que pierde queda fuera de competencia para siempre. Con duelos de alto impacto que definen quiénes avanzan a la final por un gran premio. El equipo que gana hoy va por el premio de los 12 millones de pesos. No te lo puedes perder. 3, 2, 1. ¿Qué dice Chile? Liga de Campeones. De lunes a viernes. Después de Hay que decirlo. En las tardes del 13. Por el 13. Neyad ha criado a su hija Kaira solo, ¡Te voy a comer, niña! ¡Ah, ya te atrapé! ¿Por qué mejor no hablas sobre mamá? haciéndole creer que su madre volverá. Tu madre es muy hermosa. Adora el color blanco. ¿Estás buscando esto? ¡Esa es mi carta! ¡Dámela! ¡Tu carta llegó! Una mentira que pone en riesgo la felicidad de su hija. No está bien que Kaira reciba supuestas cartas de su madre cuando sabemos bien que eres tú el que las escribe, amigo. Suna es dueña de una cafetería y por una confusión echa a Neyad de su local. Deja de molestar, no quiero problemas, ya lárgate. ¿Recuerdas al hombre al que le gritaste anoche? Pues no quiere comprar la cafetería, quiere usarla para un comercial. ¿Qué estás diciendo? Por tratar de disculparse. Señor Neyad. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento mucho, de verdad. Mira todo lo que compramos para mamá. Será cómplice de un engaño. ¡Sí cumpliste tu promesa! ¡Estás aquí con nosotros! ¿Serías la mamá de Kaira? Mamá por accidente. Gran estreno. Lunes 6 de enero. Después de Tele 13 tarde. En las tardes del 13. Oiga, Viviana, me parece de verdad súper injusto que me hayan dejado aquí enterrado en la arena. Ay, pero Martín, era para asegurarme de que llegaras a la hora. Sí, ya puse todas las alarmas. Disfruta las vacaciones jugando en familia con ¿Qué dice Chile Verano? Este verano los esperamos a todos a capear el calor con risas y la mejor entretención. La trenza me gusta, pero la peinada que me pegó, Viviana, parezco mi pobre angelito, pero viejo. ¿Qué dice Chile Verano? Familias en juego. Estreno este jueves. Después de Hay que decirlo. Por el 13. ¡Amigo! Oiga, ¿me va a pasar el viático para comprarme palmerita? Martín, te lo pasé y te lo gastaste la tintura. Y en lo que tienes que saber, Exante publicó una entrevista al exministro Jorge Insunza sobre una fecha clave en enero. El próximo 11 y 12 se va a realizar el Congreso Nacional del Partido Comunista, que debe terminar con una nueva directiva. Insunza, quien si bien renunció hace décadas al PC, sigue atento en el devenir del partido. En ese sentido, señaló que Daniel Jadue puede ser un factor de conflicto interno. La entrevista completa puedes revisarla en nuestro sitio web t13.cl o escaneando el código QR que precisamente está apareciendo en pantalla. Puntualísimo, terminamos 11:59, semana política, cuando ya hay 26 grados de temperatura aquí en la región metropolitana, cuando se espera una máxima de 32. A las 12 en punto. Ahora, en unos segundos, Iván Valenzuela comienza con Hablemos a las 12.